Alfonso es un buscavidas que, tras recorrer medio mundo, decidió emprender siguiendo el camino de los incas. Aunque tiene lejos a su familia, en Lima ha encontrado el lugar perfecto para desarrollar su carrera laboral. ¡Alfonso! Hombre, Mariano, ¿qué tal? ¡Que te pillo corriendo! Déjame que respire un poquito. Coge resuello, coge. ¿Que todos los días sales a correr o qué? Todos los días, bueno, todos los días, depende. Por la mañana un ratito o las tardes cuando termino de chambear, que dicen acá. ¿Chambear qué es? Chambear es trabajar. Porque tú, ¿a qué te dedicas exactamente? Pues nosotros importamos piezas desde España, mayormente, para camiones. Y ahora estamos con un proyecto de puente de grúas y las traemos, las montamos y hacemos esta instalación en Zaragoza. Ah, ¿las traéis de Zaragoza hasta aquí? Sí. ¿Y siempre sales a correr con el cachirulo puesto? Siempre, el cachirulo siempre. ¿De qué parte de Zaragoza eres tú? De Alfajarín. Y es una cosa que siempre lo llevo y les enseño, ¿no? Cuando lo llevas en el cachirulo. Cuando llevo la meta, siempre lo saco y les enseño el cachirulo, mi cachirulo y mi polo, ¿no? ¿Y este faro de aquí? El faro de la Marina. Se dice que lo diseñó por Eiffel. No está documentado por ningún sitio, pero se dice que fue Eiffel. Disculpe, ¿qué están haciendo? Mantenimiento del faro. ¿Pero qué tipo de mantenimiento necesita este faro? Bueno, acá establecen el tipo de mantenimiento de la estructura del sistema. ¿Cada cuánto limpian el faro? Cada 6 meses. ¡Va bien! ¿Pero a cuántos metros están? 22 metros. ¿22 metros? ¿Y no le da miedo? Bueno, pues que vaya bien el día de trabajo. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Esto es el malecón, tiene un peligro que está en riesgo de tsunami. ¿Esta zona está en riesgo de tsunami? Todos los meses hay terremotos, ¿no? Y un terremoto de 6,8 ya es fácil que provoque un tsunami. De hecho, yo he visto todo inundado por un tsunami pequeñito, ¿no? Pero inundó toda la parte de abajo. ¿Tú has vivido aquí algún terremoto fuerte o no? Sí, el máximo es 6,4 y 6,8 en una ciudad en Arequipa. Yo vi las olas, pero en la calle. Olas que se movía en la calle, ¿no? Y se abría. Qué impresión, ¿no? Impresionante. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Esto es el parque dedicado a J.F. Kennedy. De hecho, se le tiene mucho respeto, que cuando falleció hicieron un funeral con un ataúd vacío. Y ahí está, y la gente de ahí hicieron el parque y bueno, y es súper conocido. ¿Pero tanto cariño le tiene Perú a Kennedy? Sí, hizo bastante por ellos. Estamos aquí, aparte del parque Kennedy, en el parque de los gatos, ¿no? Le llaman el Parque de los Gatos. Ten cuidado porque según cómo pisas se puedes encontrar un gatito, ¿no? Y lo curioso es que Kennedy era alérgico a los gatos. Anda ya. Y le ponen el parque y le ponen los gatos, a ver cómo se come eso, ¿no? ¿Dónde nos llevas ahora? Pues estamos llegando a mi casa, me tengo que cambiar ya. Después de una carrerita, pues una ducha y ya a donde queráis. Bueno, llegamos a mi departamento. Ah, ¿está tú? Podéis pasar, sí. Esta es mi casa de Perú. Tiene 54 metros cuadrados. ¿Cuánto sale el alquiler aquí? Entre 500, 800, depende, en la zona. Sobre todo esta es cara, ¿Y la familia dónde está? En España. Estoy casado. Tengo 2 hijos. 2 hijos ya grandes, mayores. Hombre, la distancia se lleva mal porque... Pero bueno, de hecho vas a trabajar, ¿no? Y es el trabajo lo que manda, ¿no? Ves crecer a los hijos por temporadas, ¿no? Que es lo que ves ahí. Que sí que veo que te traes muchas cosas de la tierra, ¿eh? Esta es la peña de Zaragoza, de mi pueblo, de Alfajarín, ¿eh? Y esta es la entrada de mi pueblo, de la portaza. ¿Y te la has traído hasta aquí? Sí, me la traigo, por lo menos me traigo la portaza de mi pueblo de Alfajarín. Es sentirte un poco más de tu tierra, ¿no? No desengancharte, ¿no? Aquí llegas y te encuentras solo y dices, bueno, ¿qué hago? Se nota que eres viajero, ¿eh? Porque tienes ahí la maleta con las medidas del pilar. Con las medidas del pilar, como es y el escudo de mi pueblo de Alfajarín. Igual que el cachirulo, ¿eh? De Alfajarín. Alfajarín siempre contigo, ¿eh? Alfajarín hasta la médula, ¿eh? Alfonso, ¿a dónde nos traes? Bueno, pues os he traído a la Universidad Nacional Agraria de La Molina ¿Y para qué hemos venido aquí? para ver un símbolo nacional, que son los camélidos. ¿Los camélidos? Los camélidos son las llamas y las alpacas. ¡Ah, aquí están! Es de los pocos sitios donde las podemos encontrar acá en Lima. Esto es un animal más propio de la zona andina, ¿no? La alpaca, como podéis comprobar un poquito, es más chiquita, más pequeña que la llama, por su altura. Y la diferencia que tiene es que de aquí se aprovecha lo que es la lana. Ah, tiene muchísima lana. Mira, esta es suavecita, la puedes tocar. Es muy suave, tiene como 3 dedos de profundidad. Sí. Todo esto es donde se hacen todos los gorros, las chompas, las bufandas. Pero qué tranquilas están las alpacas, ¿no? Sí,
Son los animalitos bien dóciles. Poco a poco, según va conociendo, se van tranquilizando, que agarran confianza. Mira incluso. Oh. Ya se deja ya. Aquí estudian a las llamas y a las alpacas. Claro, estudiamos más que nada su parte reproductiva y la parte alimenticia, ¿no?, de estos animales. Pero es verdad que eso que dicen que escupe. Siempre en cuando te asusten, es un mecanismo de defensa. ¿Tú estudias aquí? Sí, estoy acá. ¿Y para ti qué significa estudiar tan cerca de las llamas? Como usted acaba de mencionar, ¿no? Es algo muy emocionante porque es un símbolo del país. Alfonso, ¿nos sigues enseñando un poco más de Lima? Sí, por supuesto. Venga, pues que ustedes estudien bien a los camélidos. Ya, hasta luego. Que vaya bien. Chao. ¡Por el mundo! Seguimos viajando por los Andes sin salir de Lima. ¿Y dónde estamos? A la feria más importante, una más importante de la cultura andina. Todo lo que quieras puedes ver sin salir de acá. ¿Y aquí qué venden? La hoja de la coca. Es la hojita de la coca, que es lo que te sirve sobre todo para el tema de altura y tal. Yo la tomo para fortalecer los huesos. ¿Tú tomas coca? Tomo coca, pero en infusiones. ¿Pero no es cocaína? No, para nada, para nada. Muchas personas confunden el clorhidrato de cocaína, que está hecho pues con querosene, con tantos insumos. ¿Pero no produce adicción? No, no produce adicción. O sea, yo por ejemplo, desde mis 15 años mastico coca y no se adicta. Pero esto se mastica. Mastica, hasta que sacas el jugo y tal. ¿Y qué se siente? Se duerme la boca, lo primero. Nuestros incas utilizaban para las operaciones porque adormece. ¿Y aquí venden quinoa? Sí, acá también vendemos quinoa. Esta es la quinoa blanca, acá tenemos la roja. Acá en el Perú tenemos más de 60 variedades de quinoa. Dígame la verdad, ¿se vende más ahora que hay tanto hipster comiendo quinoa? Sí, sí, se vende, se vende. Y ahora el kilo cuesta pues 15 soles, 18 soles. ¿Cuántos son 15 soles? 7 euros. Venga, que vaya bien, chao. Aragoneses por el mundo. Buenos días, doña Francisca, sírgame algo que almorzar. Buenos días, doña Francisca. Bueno, pues ahora vamos a lo que faltaba, es que se dice almorzar a comer un poquito. Ya hay un plato típico, típico, uno de los más típicos, aparte del ceviche, que es el cuy. ¿Pero el cuy qué es? El cuy es una especie de cobaya. ¿Cobaya? Sí, pero es como el conejo, Está rico, Lo hace muy bien. ¿Y nos puede enseñar cómo se hace? Por supuesto que sí, vamos. Pero tú has comido esto antes, Alfonso. Sí, lo he comido varias veces, ¡Ay, madre, que está ahí! Aquí lo tenemos. ¡Ay, madre! Pero que está de cuerpo presente. Y acá lo estamos preparando. Y listo, para que lo degusten. El cuiquecito, vamos a probar. Ay, pues sí que cruje, Es como cuando cortas el cochinillo, que cruje así crujiente. ¿Cómo está? Rico. ¿Quieres probar? ¿Qué te parece? Está muy crujiente, me recuerda un poco al sabor del torrezno. De lo crujientito que está. De hecho, hasta los huesos a veces se comen, de lo crujiente que se quedan. Milagros, está riquísimo. Qué bueno que te encantó. Ya sabes, tu casa cuando gustes. Te perdí y no supe ver tu necesidad. Alfonso, ¿dónde estamos? Estamos en la Plaza de las Armas, en el centro histórico de Lima. Aquí en Lima, ¿cuánta gente vive, más o menos? Aproximadamente está censado desde el año pasado, son más de 11 millones de habitantes. O eso es mucha gente, ¿no? 8 veces más que Aragón. Lo que me llama también la atención son los edificios. Sí, si te das cuenta, allí tenemos la bandera de Lima, que es amarilla. Todo esto va relacionado con el amarillo. ¿Por qué? Va relacionado con el tema del oro. Es arquitectura colonial, ¿no? Colonial. Esta fuente la mandó construir Pizarro. Incluso acá se celebraban corridas de toros. ¿Por orden de Pizarro? Por orden de Pizarro. ¿Pero él vivía aquí o qué? Vivió y de hecho está enterrado en la catedral. Aquí tenemos la tumba de Pizarro. Ah, está la tumba del conquistador. Pero no es la auténtica, porque en 1970 se dieron cuenta que detrás estaba la tumba real, porque encontraron este cofre con el cráneo de Pizarro. O sea, que durante siglos habían estado equivocados. Sí, le dieron más de 20 espadazos y intentaron matarlo y no pudieron. Al final le cortaron la cabeza. Y ahí tenemos un esqueleto, una réplica de Pizarro. Fíjate la cara que lleva uno de los espadazos, se puede ver. Y en este cofre tenemos arena de Trujillo, Extremadura. ¿De su tierra? La trajeron de su tierra. Lo que sí que me sorprende es que haya 3 coronas encima de la aquí tumba. tenemos 3 coronas que son la de los 3 Reyes Magos. Pizarro refundó la ciudad el 18 de enero. Como hacía poquito que había sido los Reyes Magos el 6 de enero, le llamó la ciudad de los Reyes. Y de ahí tenemos las 3 coronas en el escudo. O sea que Pizarro estaba enterrado debajo de las coronas de los Reyes Magos. Exactamente. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver
yo manejaba y Bueno, Alfonso, qué guapo te has puesto. Pues mira, ahora que ha caído la noche, nos vamos a quedar con un amigo, mi amigo Julián. Hombre, Julián, ¿qué tal? Alfonsito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Mira, ya os por aquí. conocéis. De aquí del trabajo de Lima. Son 5 años aquí trabajando y ya pues conoces a muchos españoles, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas, Julián? Dirijo un par de empresas que son de maquinaria de construcción aquí en Perú. ¿En qué notas que Alfonso es aragonés? Pues hombre, en el acentico de los aragoneses, por cierto, aprovechando lo del acentico, un beso para ti, Carmela. Y para todos los demás. ¿Que tienes muchos amigos allí o qué? Sí, todos de la misma familia. ¿Qué nos vamos a tomar? Un pisco sour. ¿Pero es tradicional de aquí o qué? Sí, se dice que de Chile, pero esto es peruano. El pisco sour es tradicional del Perú. El pisco es peruano. Pero hay mucha polémica aquí. La polémica es en Chile, que quieren tirarse el rollo de que es suyo, pero no es. ¿Cómo se hace el pisco sour? Bueno, se elabora con hielo, 3 onzas de pisco. El pisco es como un aguardiente, ¿no? Sí, de ahí tenemos que elaborar el limón. Son 3 limones por cada pisco sour. Con el jarabe de goma. Se agita un momento, se echa clara de huevo. Ah, ese es el toque. Ese es el punto que en Chile no es. ¡Salud! Porque el pisco es del Perú. Por la dicha que Dios nos Por Alfajarín, por mi familia, para mis hijos Jorge y Leticia y mi esposa Mari Carmen. Y por el Atlético de Madrid. Bueno, aquí hay polémica, ¡Salud! ¿Y te ves haciendo este cóctel por allí, por la Virgen de la Peña o no? Voy a intentarlo, ¿eh? Además, voy a ver que me enseñen un poquito mejor, ¿eh? Para mejorarlo. Pues cuando vayas por allí nos vemos, ¿vale? Nos vemos. ¡Que vaya bien! ¡Chao! Chao.